señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es jueves, como todos los jueves, excepto los que no vienen, tenemos al general con su sección Epopeyas y Próceres. Epopeyas y Próceres. Bueno, yo no sé, vivo o no hay próceres, ¿verdad? Muertos todos, los años acabaron con los próceres. Pero bien, pero por lo menos habrá la expectativa de que algunas epopeyas se presenten en algún momento. Así es. Mientras no se escarmienten los traidores, como se debe. Así se dice. Pero bien. Mira, nosotros debemos presentar nuestro respeto y pesar. Comencemos ciertamente por el fallecimiento repentino y a destiempo de Monchi Rodríguez, mi gran amigo. Con el funcionario yo tuve pocos vínculos porque lo perdí, pero fuimos grandes amigos, tuvimos una amistad muy entrañable en su tiempo. Pero lo perdiste de vista, porque yo lo conocí a él aquí, siendo justamente funcionario. Yo soy del sur, tú eres como él del norte, de Santiago. Yo lo conocí aquí estando en el Banco de Reserva. Él estaba designado como subadministrador de negocios del Banco de Reserva. Sin embargo, a él, debo decirlo con toda responsabilidad, no lo dejaron ejercer sus funciones como subadministrador del Banco de Reserva. Incluso él terminó después en la inmobiliaria, que era una degradación. Porque si tú te conservaba el rango, pero bueno, pero el rango si no te dejan ejercerlo. Yo nunca entendí porque Daniel Toribio incidió mucho en esa situación, nunca lo entendí. ¿Incidió en qué? La situación de él, de Banco de Reserva. Pero ¿quién incidía más? El único que incidía es el administrador. Sí, pero que somos santiagueros. ¿Quién dirige el día a día del administrador? Sí, nunca entendí por qué el consejo es el que maneja las políticas del banco, pero el consejo manda el día que está reunido. Sí. Pues después el consejo no compone nada. El día que está reunido, entonces ahí sí tú puedes roncar duro y qué sé yo, decir, tronar y virar. Pero fuera de ahí, tú solo, individualmente, no lo compone nada. Sí. El que tiene, por aquello del que maneja los recursos, maneja el poder. Así es. Hermano, entonces, bueno, no lo dejaron ejercer. Esa es la verdad, lo debo decir en honor a su memoria. Pero bueno, después, pero él esperó su tiempo. Llegó el gobierno del presidente Danilo Medina, es su gran amigo, y realmente lo designaron, recordemos, inicialmente en los comedores económicos. Yo creo que él tenía expectativas de otra función. No, él tenía expectativas ministeriales. Pero bueno, lo designaron porque desde un principio y todavía, o hasta el día de su muerte, era presidente del Comité Provincial de Santiago. El PLD en Santiago. Sí, relevó a Ventura Camejo en esa posición. Realmente un hombre de un trato sencillo, no, era muy amable. Muy amable. Yo me junté con él unas cuantas veces en su oficina, fuera de ella, fuimos a ver un proyecto, porque inclusive él quería construir, cuando lo arrinconaron en la inmobiliaria, entonces él quería desarrollar la inmobiliaria, construir algunos proyectos, entonces le cortaron el agua y la luz también. O sea que realmente... No lo dejaron volar. No lo dejaron. Entonces, bueno, ya en el gobierno de su amigo, el presidente Medina, que durante mucho tiempo representó a Danilo en Santiago. Lo llevaron a los comedores económicos y allí estuvo un tiempo hasta que pasó a pasaporte. Pero parece que él tenía, eso se filtró recientemente, parece que tenía algunos disgustos, algunos sinsabores dentro del proyecto. No sé bueno, Luis, a qué se debería. Un hombre que fue puntal fundamental del posicionamiento de Danilo Medina en un lugar tan sensitivo e importante como Santiago. Desde hacía tiempo él esperaba, tenía otras expectativas. Esas cosas pasan. Y van 6 años. Esas cosas pasan en los gobiernos. A veces se hace la campaña o se promueve un proyecto, se organiza un proyecto, se encamina un proyecto, se lleva al éxito un proyecto y entonces se gobierna con otros. Sobre todo recién llegados o amigos de ocasión. Eso se da mucho. Eso se da muchísimo en política y yo conozco mucho de eso. Sobre todo en la nuestra. Sí, yo conozco mucho de eso porque a mí en algún momento le he dado apoyo a varios proyectos y he terminado, hay un compadre que me llama, siempre me lo recuerda, que me dice, usted tiene una capacidad para caer abajo. Terrible. Hemos corrido con esa situación. Pero no. A mí no me importa mucho eso, porque yo tengo la Secretaría de Estado mía,
es aquí en el programa desde hace ya, vamos a 30 años. Y el programa y la columna, de ahí no nos cancela nadie, ahí nadie nos traza pauta. Ahí hacemos y decimos lo que nosotros entendemos con altura, con respeto, con la cordura, con el equilibrio con que yo entiendo y tú entiendes también que deben manejarse los medios de comunicación. Luis, y somos los dos somos gente que nos conformamos con poca cosa, a veces con un saludo, claro, con el trato deferente que nos dispensó en sus años de gobierno el doctor Leonel Fernández. Sí. A veces no satisfacía con eso. Un saludo. Hola, un saludo. ¿cómo estás? Sí. Tú sabes lo que es la distinción de que, bueno, tú te encuentras con el presidente está por ahí y entonces tú estás en una esquina, tú no estás gardeando mucho. Sí, sí. Entonces, que el presidente tenga la distinción de ir a saludarte donde tú estás. Cosa que hace el presidente Leonel Claro, Fernández. Ahora cuando te pasan por el lado ni te saludan, o qué hay. Sí, no estoy hablando de nadie en particular. Fríamente lo que hace entonces, como si nunca te hubiese visto. Esas son cosas que realmente valen mucho y no cuestan nada. Son distinciones o atenciones, que eso vale mucho, va lejos. A propósito que tú mencionaste el expresidente Fernández, bueno, un spot que se convirtió en viral, que se comió las redes. Sí. Y las expectativas, entonces sentó realmente toda la expectativa, sembró la expectativa para la actividad que va a tener lugar el próximo domingo. Próximo domingo, el Centro Olímpico, donde yo no sé en qué van a llevar, si en carretilla o en qué, pero 1.200.000 firmas. Se van a presentar allí. Que eso lo van a llevar en 3 etapas. Primero 1.200.000, después va a ser 1 millón, creo que 1,5 millones, y después las 200.000. Perdón, los 2 millones. Que yo no sé por qué no buscaron. Yo sugerí a alguien que me refirió el tema en algún momento, y digo, señores, pero pongan esos apuntes en las plazas públicas, las plazas comerciales por ahí, para que usted vea cómo se va a llenar eso. Sí. Entonces, pero lo están haciendo con mucha rigurosidad, cogiendo la cédula, el acta de nacimiento, el teléfono, el que tenga todo completo, que no es que es para que cuando de allá para acá cualquiera quiera llamar a cualquiera de esos números o personas que estén ahí anotadas, no vengan, no, eso es porque me cogieron el nombre, pero yo, no, es un asunto que está bien depurado. Así es. Y esa es la información que me han dado. Y entonces eso es 1.200.000, poco me lo hallo yo, porque realmente tú no has firmado. No. A mí no me han dado a firmar eso, es un chismo amigo que yo conozco, porque en definitiva, bueno. Pero bueno, el spot publicitario ese que se dice que se filtró, ha producido un impacto que yo eso creo no se que filtró nada, eso forma parte del marketing realmente para el posicionamiento, porque claro, cualquiera le da la interpretación que quiere. A mí particularmente no me gusta, escúcheme de nuevo, no me gustó ese pedacito, pero lo demás no se ve, se está muy bien, porque define una serie de cosas, o sea, el hombre se lanza, el hombre está dispuesto a cualquier cosa, no es que va a coger la loma con la mochila. Ahora en la mochila lleva ahí, lleva a su partido metido en la mochila. O sea, es un garante que a propósito de las esencias de su partido. Yo no sé si tú le diste esa interpretación, pero lleva en la mochila las esencias de la organización. Que hubo un acto muy peledeísta en la que él puso a circular un volumen contentivo de sus primeros escritos políticos. Yo estaba invitado a esa actividad. Entonces, me invitaron. Me invitaron a mí. Entonces, entonces yo no te dije a ti, porque tú desesperando, entonces cuando te invitamos no vas. Entonces yo ni te llegué a invitar porque tú debiste haber ido. Yo me sorprendí. Yo no pude ir, me chocó con otra actividad ya de tipo familiar, entonces no pude ir. Pero he oído a Domingo. Un gran evento. Monchi Rodríguez estuvo ahí en ese. Estaba en primera fila aplaudiendo. Sí. Y entonces de ahí cogió para Santiago y fíjate que fue en la madrugada. Ajá. O sea que realmente, y eso fue un acto que eso era a las 7 de la noche, en lo que se habló y se saludó y qué sé yo, se sabía que ahora y en lo que él llegó a Santiago. Y entonces a él se puso malo en la madrugada. La madrugada. Que dicho sea de paso, he oído a Domingo Jiménez y a otra gente decir que esa actividad, una gran emotividad peledeísta, que esa vieja emotividad, y Leonel habló en
en ese acto de que el PLD debía volver a raíces importantes y esas cosas. O sea que hubo mucha emotividad. Sí, algo así como que ir al partido no era ir a buscar un cargo. Ajá. Y algo más, pero interesante. También un aspecto que creo interesante de esto, porque a alguna gente le resulta chocante que Leonel con una cachucha y una mochila vestido de guerrillero, si está vestido de guerrillero está dispuesto a coger no a coger la loma, sino a echar pleito. Ese es el metamensaje que tú puedes. Y el otro, me gustó la parte de la brújula. Sí, la brújula. Entre tantas brumas, tantas cosas, y saca la brújula. La brújula, tú lo puedes interpretar de cualquier manera, pero claro, la brújula es, o él no se pierde porque tiene la brújula, o él ve que ante tantas cosas perdidas, el hombre tiene norte seguro. Él tiene la brújula en la mano. Y tiene un norte seguro. Y tiene un norte seguro. Tú puedes interpretarlo como tú quieras, pero esas son... Y además, el hecho de que se esté hablando de eso realmente creó toda una expectativa a favor del acto del domingo y forma parte también de la pasión en doble dirección que despiertan los líderes a favor o en contra. El rechazo o... Bueno, ya o el sentimiento de adhesión. Sí, pero Leonel Fernández ya es un líder que está muy posicionado y ya hace tiempo que él dividió las cosas en dos, gente muy leonelista y gente que le adversa, pero aún no que lo adversa. Muchos de ellos gratuitos. Incluso algunos de los que nunca ha insultado a nadie. Pasaron por sus manos porque él fue el que llevó al PLD al poder fue él. Claro. Había un trípode, bueno, él, Danilo y Temo. Pero él fue la figura escogida y él fue que, fíjate que ni siquiera el propio Bosch, después que se sale del PRD, primero sacó las garrapatas, tú andabas en el grupo. Era una pulguita chiquita. Una pulguita, pero bueno, sacó las garrapatas, pero entonces después se salió de allí y fundó un nuevo partido, pero no lo pudo llevar al poder. Entonces, quien lleva al PLD al poder es Leonel Fernández. Así es. Y que incluso... parte de las cosas que no le han perdonado una generación anterior a él, no le perdona que este muchachito o pollito salido reciente de la traba, le pasara entonces, no le pasó por encima. Él lo superó. Superó a mucha Fíjate que cuando fueron al debate interno, a la convención, realmente, sencillamente los arrasó a todos. Y entonces, pero sin embargo, de una forma impresionante. Él le tuvo el respeto, la consideración, los mantuvo ahí adentro. Todos fueron... Los distinguió. Los sigue distinguiendo. Los distinguió, los importantizó, dándole posiciones que todavía las mantienen gracias a él. Muchos nombrados donde mismo, están donde mismo lo nombró él. Y los mantuvo ahí en el comité político y en las posiciones públicas y en las posiciones del partido. Entonces, que pudo haberlo movido y pudo sencillamente, recostándolo un poquito a un lado, no haberle dado la oportunidad del crecimiento. Yo no sé si ese crecimiento fue por ellos mismos o crecimiento producto de las circunstancias, pero porque Leonel, el líder del partido y en el gobierno en 3 ocasiones, le facilitó las cosas y le dejó las puertas abiertas para que ellos pasaran. Y hay gente de esa que le tiene un gran resentimiento, le guarda un gran resentimiento por el asunto generacional por un lado y por otro lado porque en algún momento lo movió de posición o qué sé yo, y entonces se cambiaron en las simpatías. Hay mucha gente que le tiene resentimiento a Leonel porque él le hizo favores. Porque le hizo favores. Sí, así sí, porque haberlos designado, haberlo mantenido ahí, fue un favor que le hizo. Él pudo haber dicho, bueno, vamos a gobernar con gente nueva, con gente joven, con otra estirpe, y haberle mandado un cheque a su casa, váyase ya a su casa, y ya, y bueno, y si le iban a tener resentimiento como quiera se lo iban a tener, pero impulsaba un PLD nuevo, renovado, con sangre nueva, con todas esas cosas. Como yo creo que en un momento determinado la idea del presidente Leonel Fernández, cuando cristalicen una serie de cosas que están en proyecto, evidentemente, a partir de ese espodio, a partir de las informaciones que le llegan a uno, es de hacer
gobierno totalmente diferente. Reinventarse, sí. Superarse, tratar de superarse a sí mismo. ¿En qué tiene que hacer? Muchas de las cosas no hay ni que rebuscarlas mucho. Por ejemplo, no dejar a mucha gente en el mismo sitio por mucho tiempo, sí. O a la gente en el mismo sitio por mucho tiempo. Venir con figuras nuevas, tener más controles de los pasos y las acciones y las decisiones de su gente, y caerle atrás, pisarle decía en el campo, recuerdo, que anda con la soga al rastro. Sí. Eso no era solamente los animales, a mí me lo llegaron a decir. A mí cuando me lo decían yo me sentía... No, eso lo decían los viejos de uno, sí. Anda con la soga al rastro. ¿Sabes lo que es la soga al rastro? Sí. Que nada más hay que pisarla, sí. Y ahí te está cogido. Sí. El general sabe de eso, como sureño por allá, por Padre de las Casas. Así es. También se habla, nosotros apenas, incluso hasta una carretera se le hizo para caer allá Padre de las Casas, de Ocoa. No, sí. Hay un bajadero por ahí. En mi pueblo había un viejo que era muy jocoso y le decía, te solté la soga del palo, pero te la dejé enredada de los cachos. Sí. O sea que, imagínate. La soga rastro. Como quiera tiene la soga rastro. Pero bien, vamos a dejarlo por hoy de ese tamaño. Bueno, antes de eso, en el curso del día de hoy, ya hubo un sometimiento formal, sí. Al señor Asili. José Asili, que es el presidente del grupo Metro. Metro dos veces, el servicio de autobuses. El servicio de autobuses. Metro Country Club y otras empresas. Y otras hierbas más. Sí. Recordemos que en su Metro, ¿cómo es que se llama? El Country Club, allá fue que se hizo una reunión histórica donde se manejó la estrategia de cambiar la Constitución y de propiciar la reelección cuando estaba prohibida. Sí. Entonces se entendía que habían algunos agradecimientos allí, pero también algunas habilidades, porque es que hay muchos empresarios que son habilidosos, sí. Y manejan situaciones a veces y se meten lejos. Y entonces creen que por los agradecimientos y las facilidades en algunas cosas, deben olvidarse de responsabilidades que se tienen con el fisco, por ejemplo, con el Estado, responsabilidades personales o institucionales o empresariales. Si usted tiene una empresa, si usted está haciendo negocio, usted sabe que hay que pagar los impuestos. Sí. Y entonces y otra cosa, tú sabes que hay un pelotero que está pidiendo una villa que no se le cobró y no se la han entregado. Pues que le entreguen su villa, sí. Que le entreguen su villa. Y entonces, pero yo tengo un dato que lo voy a aflojar, que caray, hubo una reunión reciente, tú recuerdas que la entrevista con Yagna, ella que le pueden criticar lo que sea, ella hizo su trabajo y dio un palo periodístico, punto, hasta ahí. Las otras críticas son envidia, son cosas que no vienen, como diría el cardenal, son cosas que no se le hace caso, no se le hace caso, sí. Como diría el cardenal en una oportunidad. Hubo, a propósito de que el presidente de la República dejó para marzo la definición del tema. En marzo cojo yo los aguacates en Ocoa. Yeah. O sea que buenas fechas las dos. La decisión con respecto a la reelección, que yo creo que la fecha está en la Constitución, ahí hay que buscarla. La Constitución es la que marca la pauta. Es la que marca la pauta, pero bueno, de todas maneras, como él dijo eso y creó un suspenso, entonces hubo algunos empresarios hicieron una reunión en la casa del señor Cuadra, que cuadra muchas cosas. Sí, González Cuadra. González Cuadra. Sí. Una reunión con varios... Que cuestan cosas. Así es, que cuestan cosas. Y está encargado de varios proyectos interesantes, proyectos, es el apoyo moral, apoyo económico a proyectos sociales importantes que está encaminando el gobierno del presidente Danilo Medina. Pero bueno, que también hay negocios que se están haciendo negocios. Entonces hubo esa reunión con un grupo de empresarios. Yo no puedo citar como en el caso de los mogotes, donde yo tenía con pelo y señales todos los datos, pero aquí sí sé que había varios empresarios que lo que hicieron fue motivarlo, pero no, presidente, pero tire para adelante. Váyase ya, define ahora. Define el asunto y tire para adelante, no se preocupe. Entonces, o sea, le estaban diciendo que diga que sí. Sí, vamos arriba y no se apure. Entonces, eso es lo que ha dado lugar a dos cosas. Ha dado lugar, y lo voy a decir,
a dos cosas. A que en el día de ayer el presidente de los industriales, Campos de Moya, que en su oportunidad fue mano derecha de Carlos Morales Troncoso, tanto en el CEA como en el Central Romana, dijera que no estaba de acuerdo, que los empresarios no estaban de acuerdo con la reelección. O sea, es la respuesta a esa reunión en la casa de González Cuadra y que habían varios empresarios. Esa es la respuesta. Entonces, de que no están de acuerdo con el tema de la reelección y la industrial, la empresaria, también fijó posición en ese sentido. Bueno, sí. Le preguntaron. Y entonces, el tema... y el apresamiento de Arcilie debe un dinero, dice impuestos internos, pero alguna gente atribuye que como él ofreció esas facilidades aquella vez, ofreció su casa para una reunión importante, donde se definieron cosas, que eso es, que cayó, alguna gente pensaba que si cualquier empresario iba a caer preso, no él. Entonces resulta que alguna gente interpreta eso como un mensaje dirigido de las alturas altas, a las alturas más altas, a otros empresarios. O sea, sabes que hay varios ablandamientos, que no solamente cuando tú pones un víver en el agua. Ahí está el general como estratega que sabe que hay fuegos y ablandamientos. Sí, entonces se habla también de que eso pudiera andar en esa dirección. Vaya. Una especie de ablandamiento. Entonces, yo lo dejo ahí, el que esté, como a mí no me han invitado a ninguna de esas reuniones de estrategia, lo que yo me entere de las estrategias, yo tengo todo el gustazo de poderlo decir. Además es el trabajo de... caray, pero ven acá. Y entonces, pero vamos a dejarlo ahí mientras tanto, según vayamos descubriendo cosas, las ponemos, pues nosotros no somos baúl de nadie. Así es. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer la pausa, porque el tiempo va huyendo, y entonces hacemos el primer corte y entramos ya con el general Félix Paniagua, que está con nosotros como todos los jueves, en la sección Epopeyas y Próceres. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? ¡1.000.000 de pesos! Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100.000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café.
Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Bueno, seguimos entonces. Vamos a dar formalmente la bienvenida a General Félix Paniagua, que ya está con nosotros. Vámonos por la restauración. Hace unos días que ya pasó la fecha conmemorativa, pero el general había estado en varios compromisos por ahí. Y el general incluso estuvo en el Cerro de Capotillo, en el monumento, sí, honrando a los héroes. De manera que vamos a retomar ese tema con la facilidad de expresión con que se maneja, digno de elogio. Sí, pero hay una situación. Yo antes de desarrollar esto, quiero pedirle a mis amigos televidentes que me permitan darle las felicitaciones, porque aquí ahora estoy yo con un cuaderno cogiendo clases. Porque ustedes acaban de dar una cátedra de lo que se llama guerra de masa, guerra de propaganda. Usted se tira muerto. No, me está haciendo vivir el curso de guerra política. Usted como un amigo mío por ahí que ahora está al lado de mí, a mi izquierda, que dice, ya yo estoy entregado al Señor, ya yo ni ofendo. Ese es el problema. Ahí va que le cojan pena. Sí, yo soy tipo los cocodrilos y que se ahí es que el hombre es peligroso. Y no, pero que ustedes me han puesto a recordar eso. Cuando yo estudié la guerra política, curso de guerra política, como ustedes me han enseñado a interpretar las imágenes, específicamente del spot del expresidente Fernández, sí, la brújula, cómo se unen el poder económico, cómo se alejan también, cómo llegan los resentimientos producto a veces de recibir. Y cómo en el export está marchando hacia arriba. Sí, pero como ustedes descifran que no es para coger la loma para otra cosa, sino que es para otro tipo de cosas. O sea que yo estoy aquí cogiendo clase y le doy las gracias a mis dos profesores de lo que se llama guerra psicológica y guerra de masa. Así que no solamente a los héroes, yo quiero también felicitarlos a ustedes. Ay, general, con esos piropos. Sí. Pero viniendo de usted, uno se lo cree. Pero nada, los años que le ponen a uno, no, y además de eso la forma equilibrada con que manejamos las cosas, la gente tiene la confianza de acercarse a uno y entonces decirle por dónde andan las cosas o por dónde anduvieron en un momento determinado. Y hay otras cosas que ya es por simple apreciación, ya uno bregando tanto tiempo con estas cosas, sí, uno tiene ya... No, ya ustedes van conociendo el buey que faja y la víbora que pica. Sí, eso es lo interesante. Esa es la experiencia. Sí. Pero también quiero dar las gracias al gobernador de Santiago Rodríguez, el profesor Miguel Ángel Núñez, quien nos invitó allá a compartir un acto el día 15 de agosto para conmemorar y celebrar el 155 aniversario de lo que se llamó la proclamación formal y de más impacto que tuvo aquí la guerra restauradora. Porque aquí restaurar es lo que está mal, volverlo a poner como estuvo. Claro, claro. Y dañar lo que estaba bien, entonces eso se llama un acto de perversidad. Es decir, tan pronto aquí los españoles llegaron en 1861, hubo protesta. Y la primera fue la sangre del coronel José Contreras, y lo he dicho de esta tribuna. Y Francisco Sánchez del Rosario. O sea que no celebraron la llegada, hubo protesta. No, hubo protesta inmediatamente. Como también he dicho que no fue un acto inconsulto, como dice el himno, que si pudo inconsulto caudillo. No, hubo próceres, hubo mentes intelectuales. Que viajaron a España. Que hasta viajaron a España, o sea que Santana también, aunque la dirigió, porque los comandantes son responsables de todo lo bueno y lo malo que haga su unidad. Sí. Con eso no quiero hacerle una defensa retórica ni ese tipo de cosas. Y de ahí se da la restauración. Ahora, ¿cuál es el acto que nosotros celebramos? No es la sangre de Contreras, claro, se conmemora, que fue el 2 de mayo de 1861, 45 días después del acto formal de bajar la bandera aquí en la fortaleza Osama y subirla del León de Castilla, que es la España. Y el general Francisco Sánchez del Rosario es presidente de este país, de la Junta Central Gubernativa, viene después de ser expresidente como guerrillero. Y se inmola. Y se le pasó un juicio
sumario, es decir, con una sola sentencia, o se salva o se le condena. Y eso fue el día 4 de julio de 1861. Y hubo un levantamiento también aquí en el comandante militar. ¿Qué tiempo duró él como presidente de la Junta Gubernativa? Desde el 9 de junio, que es donde nosotros los duartianos decimos el movimiento revolucionario nacionalista, pero no fue un golpe de Estado. Que nosotros, o sea, los que tenemos ese sentimiento duartiano, Duarte, como miembro de la Junta, se le insubordina y convence a los demás de que ceder a Francia la bahía de Samaná a perpetuidad era comenzar a enajenar el territorio nacional, y ellos, los filorios, que se les decía hasta de manera despectiva, entendían que no, que era libre de toda potencia extranjera. Y entonces eso hace que Bobadilla, que dirigió desde el 2 de marzo hasta junio, le renuncia el día 1 de junio, y le toca entonces a un hombre que vivía allí en el Manial, de los pocos médicos que había. ¿En Ocoa? Sí, señor. ¿Quién era? Parte de esa finca donde están las carreras y donde está el cruce de Ocoa, eso era del doctor Caminero. Las carreras Beler Campos fueron. Sí, ya eso es parte de la restauración del himno de Proudhon y José Reyes. Entonces, ¿qué hace el doctor Caminero cuando Bobadilla se va? Esa junta de 7 miembros pues se queda presidida por él. Entonces, el 9 de junio, lo que se llamaban del Partido Trinitario, pues piden la renuncia de él, manus militari, Duarte como general de brigada va a buscar tropa, y el general José Joaquín Puello, comandante de la Plaza de Armas, comandante de la Fortaleza, y eso traigo refrescando, pero ¿por qué se da lo de Capotillo? Y entonces lo que hace es que asume el poder y Caminero se va para su casa. Ante esa situación, interviene la gente de Francia y ellos dicen, no va esa propuesta de darle la bahía de Samaná a perpetuidad. Y entonces Duarte no asume la presidencia, que con todo el respeto, yo entiendo que debió asumirla. Sí. Pero no la asumió. Pero mira, y de ahí es que Sánchez gobierna desde el 9 de junio. ¿Desde cuándo están queriéndole quitarle pedazos a nuestra república? Queriendo asaltar, bueno, desde los filibusteros que venían a llevárselo las cosas que teníamos. Entonces ya también querían la tierra. Bueno, lo que pasa es una situación, nadie da nada a cambio de nada, decía un compueblano, aunque nació en Puerto Plata de don Danilo, y me refiero al general Lilí. Nadie da nada a cambio de nada. Claro, Lilí le ponía la coletilla perversa, que decir, cada quien tiene su precio, hermano. Nadie da nada a cambio de nada y cada quien tiene su precio, decía Lilí. Se le ponía, ahora Sánchez gobierna hasta el 15 de julio. Que eso es muy relativo en la vida, un poco atrás y hacia acá y hacia adelante. Siempre hay gente que se la juegan y que hemos visto gente, hembras y hombres. Bueno, hay que jugárselo, depende de cómo usted en un lo momento haga. determinado, sí. Porque el asunto no es como usted comience, sino cómo termina. Entonces hay gente a lo que hay que matarlo. Hay gente que son muertos vivos. Sí, porque no están dispuestos. Sí, muertos vivos porque no aceptan determinadas cosas. Bueno, pero que hay una situación, cuando usted representa la verdad, usted le impone la verdad, aunque ellos no lo acepten, porque no hay un mulo fuerte si no tiene una buena paliza que lo soporte. O sea que esos muchachos, los filorios, llenos de entusiasmo, llenos de nacionalismo, se opusieron a eso. Y ahí tuvo quizás su maldición. Y en distintas etapas, porque cuando vinieron estos muchachos que aquí, a la Chut, a Mauri Germán, todo lo que vinieron, a inmolarse. O sea, hay gente que realmente cuando dice por aquí es que voy, en defensa de los principios, de la dignidad, así usted encuentra soldados, ¿cuántas veces nos vemos que hay un negocio y eso es un peaje, que lo que tienen los guardias y la gente que tiene, muchísimos tienen peaje de verdad, pero hay gente que usted no ve que a veces no espérese. No. Se encuentran un par de soldados en un momento determinado, bájense todo ahí. No, lo que le dijo, lo que dice Lilí, cada quien tiene su precio. Hay hombres que su soborno quizá es más alto y quizá el soborno necesita un tamaño que sea igual a la distancia de la tierra al cielo.
que es infinita. O sea, bueno, entonces bueno, eso es infinito. Ahora, volviendo a la pregunta que usted me hizo, Sánchez gobierna desde el 9 de junio hasta el 15 de julio, cuando entonces el general Santana viene, se proclama presidente, el ejército lo proclama, el ejército de ese entonces, incluyendo a Antonio Duvergé. Es el primer taconazo bonapartista de la historia. Yo diría que es un 18 brumario también. Sí, sí. Y entonces, incluso Sánchez queda como miembro de la Junta. Pero cuando Sánchez en sí quiere defender a Mella y a Duarte, que ya están presos en el Cibao, y Mella aquí, pues entonces ya ahí ellos lo agarran a él también. Lo agarran preso también. Que incluso eso después lo analizaremos con la figura de Francisco Sánchez del Rosario, con 2 cartas que se mandan él y Mella. Porque el general Mella proclama a Duarte presidente de la República en Santiago. Estando preso no, siendo comandante de Santiago. Okay. Porque Mella es el delegado del gobierno de Santiago. Pero eso causa celo al general Santana y a otros oficiales que están en las campañas del sur. Ustedes allá y nosotros aquí, y ustedes proclamándose presidente. Y eso trae también una contrarreacción. O sea, eso es un análisis más descarnado, que hay que explicarlo porque hay gente que lo sabe. Desde aquel tiempo todo el mundo quería ser jefe. Es que ser jefe tendrá sus encantos también. Sí. Por eso ser jefe es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio. Ahora, volviendo a eso, el general Santana, porque usted ve, Sánchez vino. Ahora, toda esa guerrilla tiene su valor, toda esa sangre tuvo su valor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros celebramos? ¿Qué es lo que nosotros conmemoramos? El 16 de agosto, día domingo de 1863, después, 2 años después de la anexión, que se da el acto de más contundencia que nosotros llamamos como el grito de Capotillo, que me agradaría, se hace en las Lomas de David. El cerro, Lomas de David. Sí, en el Capotillo dominicano, porque si usted cruza una cañada, está el Capotillo haitiano. ¿Por qué el grito de Capotillo? Bueno, porque se hizo una proclama. Y ahí decimos como el grito, con patria o muerte. Ese día no se peleó. Y fueron 14 hombres, encabezados por un coronel retirado llamado Santiago Rodríguez, que ya se había pronunciado el 22 de febrero. Que hay que pensar, porque tú te paras... Me gustaría las imágenes, por favor, para que el pueblo dominicano vea a dónde está todavía situado ese cerro. Ese cerro usted se para hoy y tiene que pensar que en ese tiempo era un espacio agreste. Muy agreste, totalmente. Sí. Claro, ahí había un hombre que era dueño de esa finca. Y por eso le decían la Loma de Cabrera. En esos tiempos de las comunicaciones. Eso era del general José Cabrera. No era tan fácil como ahora, ni la tecnología tampoco. Nada de eso. Me gustaría si apareciera ¿Cómo se propagaba los mensajes en ese tiempo que pudieran llegar? El grito, la proclama, todo ese tipo de cosas. No, y José Cabrera ya había participado en la guerrilla con Francisco de Rosario Sánchez. No se puede mandar por paloma mensajera. No, a caballo todo. El general se debe acordar del jinete en la historia norteamericana, quien anuncia que es un jinete que se lanza a galope tendido, oceando por donde quiera. ¿Qué pasaba? Imaginen, Estados Unidos... los Estados Unidos. Fue el tren, los ferrocarriles que después modernizan. Pero eso no fue terrible. Ahora uno a veces dice, pero ¿y cómo llegaban esas noticias tan rápido? Es una gran interrogante. Entonces, sí, la imagen. Entonces, nosotros lo que proclamamos, y estuvimos allá, y le doy las gracias al gobernador, lo mismo que la gobernadora de Dajabón, hicieron un acto muy bonito, muy a la altura, y ya la gente está cogiendo la conciencia. Y yo diría que la frontera norte se está dominicanizando. Porque ahí hay construcciones, hay un progreso, sí señor. Que Dios lo oiga a la norte, porque en el sur eso está... Tenemos que desarrollar otra cosa. Ahora, cuando yo fui a Capotillo... Mira a ver si las imágenes que están... Cuando yo he ido a Capotillo, al pueblecito, mire, ese es el cerro de Capotillo, situado en las Lomas de David. Si usted pasa al oeste, hay una gran acequia, una cañada, y ahí está el pueblo haitiano, que se llama Capotillo francés, o Capotillo haitiano. Ahí fue que se reunió el coronel ese entonces, Santiago Rodríguez Colón, con 14 miembros, incluyendo su esposa, doña Josefina Bueno, que le siguió ahí. Y esa bandera que nosotros simbolizamos, la hizo Humberto Mazán, un sastre de Montecristi, que se había proclamado también en contra de los españoles y perseguido, y estaba asilado en Haití, porque Haití jugó un papel preponderante el gobierno haitiano, y ahí fue que se levantó esa bandera tricolor y se hace la proclama. Ahora, en 1986, cuando el gobierno de Jorge Blanco se hizo, ese es el monumento a Capotillo.
ahí a las 5 de la tarde del 16 de agosto, con fuego de artillería del Batallón de Artillería General José María Cabral Luna y todo el alto mando militar y policial de la zona, encabezado por el gobernador, la gobernadora de Dajabón y todas las autoridades. Por cierto, yo tuve ahí esa tarde un acto muy bonito, también fue Efemérides Patria, y la coordinación de Santiago Rodríguez la hizo el profesor Miguel Ángel Núñez, que le doy las gracias de sus finas atenciones, fue de los que organizaron ahí. Se hizo un acto a la altura, el primero que a la altura de lo que ellos se merecen. Ahora, Bosch fue el primero porque le tocó, siendo presidente, días antes de tumbarlo, conmemorar el primer aniversario, el primer centenario de la guerra restauradora. Por eso fue Bosch, el primero en conmemorar. Él le tocó siendo presidente y hizo un acto que ha servido de mucho. O sea, allá en Capotillo. En Capotillo. El profesor Bosch también fue a Sabaneta y conmemoró eso con un desfile extraordinario en Santiago de los Caballeros, que hay fotografías. Me gustaría, este es el monumento que está en Sabaneta, lo que es provincia de Santiago Rodríguez. Pero yo lo obelisco que se ve allá. Eso es la entrada de Santiago Rodríguez. Ahí fue que se hizo la primera proclama del 22 de febrero, en coordinación con Antonio Batista, que era un general comandante de la brigada, que tenía los españoles ahí, pero como él era dominicano, adjunto de Tomás Pierre, que se llama Pedro Toma, un haitiano que tenía pulpería en buena posición, compadre de Santiago Rodríguez, hizo de la causa dominicana la de él, y por eso es el único haitiano que nosotros tenemos en el Panteón de la Patria, Pedro Tomás. Y ahí donde está ese monumento. Está en el Panteón. Sí, señor, en el Panteón de la Patria. Es Tomás Pierre, pero aquí era conocido como Pedro Tomás, se le castellanizó su nombre, y ahí fue el primero. O sea que el Cerro de Capotillo es la continuación de lo que pasa el 22 de febrero, y pierde la vida Antonio Batista, un dominicano que se reivindica y era general de brigada, y su ayudante, el teniente José Mártir, que se enfrenta él solo con 20 hombres. Aparecen de tiempo en tiempo sus haitianos buenos. En la revolución hubo algunos... ¿En qué revolución? La revolución. La guerra. La guerra fratricida. Sí, yo diría que guerra entre hermanos, que del 65 también hubo algunos haitianos que participaron. Claro que sí, nosotros también allá, porque el que se le levanta, el jefe de los cacos... Sí. Carlos Magno Peralta. Carlos Magno Peralta en 1915. Que después allá los salen Charles Magno Picasso. Sí, allá en los Marines. Sí. O sea que nosotros hemos estado juntos en eso. Pero usted es un lado y nosotros en el de. Sí. Es el general Santiago Rodríguez, que yo diría que es la primera espada de la restauración de la República. Santiago Rodríguez. General, vamos. Ese es el monumento. El monumento a la restauración. La restauración. Que fue a la paz de Trujillo primero. Sí. Y después lo heredó se le dedicó a los restauradores. A los restauradores. Mejor uso. Usted me decía que... Vamos a hacer la pausa. No, vamos a hacer la pausa y volvemos entonces, vamos a ver dónde encajamos. No, esa pausa hay que hacerla porque de ahí es que usted y yo mantenemos este programa. Sí, con los ahí lo veo con su latica de café Santo Domingo. Ah, no, sabor que empieza. Antes era de que de domingo a domingo, ahora es todos los días. Ahora es todos los días y por la mañana y en la noche también. Bien. Un Lora, Rafaelito Perelló, donde Siempre, quiera que se donde encuentre. quiera que en el universo esté. Yo creo que él no está mirando a nosotros. Ah, caramba. Vámonos a la pausa. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café.
Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, seguimos el desarrollo del programa de esta tarde con el general Félix Paniagua, nuestro habitué los jueves. Pues continuamos. Estaba hablando del monumento a la restauración. No, el movimiento restaurador, porque ya en el nótese que la proclama fue el 16 de agosto. Ahora, el primer combate, o sea, ya el asalto que se le hace al general Vidó, que era un general de división dominicano que hizo de causa, que es el héroe de la batalla de Sabana Larga, que es el último enfrentamiento entre haitiano y dominicano, 1856, pero él ve como normal, españolizado, apoyar a España. ¿Me explico, don Luis? Sí. Y entonces eso hace que él es el comandante en sí de la parte de la frontera, como ellos le decían, con asiento en San Lorenzo de Guayubín. Hay, por cierto, un monumento que me agradaría que lo sacaran. Mire, es el monumento de San Lorenzo de Guayubín, pueblo dominicano, que está en el pueblo de Guayubín. Ahí es que estaba situado el fuerte, cerca de lo que es el parque, el fuerte españolizado comandado por el general Vidó. Y el 18 de agosto, en horas de la madrugada, es decir, 2 días después de la proclama de 1863, se da el primer combate frontal entre fuerzas bisoñas dominicanas, atacan el cuartel general del general Vidó, que tenía tropas, y tienen que retirarse a Montecristi. Es decir, los dominicanos asaltan el cuartel, y ahí es que entonces sí empieza lo que se llama la campaña de la TEA. Se siente ya el rigor de la guerra fratricida a favor de la dominicanidad. Y ya para el mes de septiembre no queda otra cosa que ellos asaltan y cogen y ponen el gobierno en la fortaleza de San Luis. O sea que esa conmemoración, la importancia del Cerro de Capotillo, el 16 de agosto del 63, ya el 18 en San Lorenzo de Guayubín han cogido la brigada de los españoles comandada por un general dominicano. Que dicho sea de paso, ahorita Luis preguntaba por qué grito. Fíjate que es un simbolismo que se establece en América. A raíz del grito de Capotillo, en Puerto Rico se produjo el grito de Yara en Cuba. Y el grito de Lares. El grito de Lares en Puerto Rico, el de Yara en Cuba. De Carlos Manuel de Céspedes. Sí. Y ahí comienza la guerra grande, que dura 10 años. Ajá, y después la guerra chica, que dura 2. Y quienes van aquí y le hacen la guerra grande son los veteranos que aún aquí se unieron a los españoles, pero ya cuando van a Cuba son anti-españolizados. Bueno, entre ellos el generalísimo Máximo Gómez estuvo con los españoles aquí. Y cuando llegan allí se unen a las tropas de Carlos Manuel de Céspedes. O sea que la importancia de la restauración de la República, pueblo dominicano, es que confirma el espíritu de independentista, de independencia, de soberanía del Estado dominicano, pero también sirvió de inspiración a Cuba y a Puerto Rico, donde tuvimos papeles preponderantes los dominicanos. Yo lo que veo, general, que en aquellos tiempos, incluso más para acá, había como un sentimiento por una defensa de la nacionalidad, había unos valores patrios que la gente tenía, la juventud tenía, que uno no ve, hombres que tenían un arrojo tremendo, eran capaces de cualquier cosa en defensa de la dignidad de su país. Pero como que eso se ha ido perdiendo. Yo no sé si la juventud ahora mismo, bueno, está en avanzada, en tecnología, muchas cosas, pero hay otra gente que no están, hay mucha gente que no está en... ¿De dónde o qué sirve de alimento, de fortificación a los valores? Los colmadones, todo ese tipo de cosas hace perder
que hace que no se piensen en... Bueno, en otros problemas. Ahora, el dominicano que tiene tradición de tener su independencia y ha luchado contra nuestra madre patria, contra los Porque hay gente que no le españoles. importa eso. Hemos luchado contra nuestros vecinos, luchamos contra la iglesia. Yo creo que cuando el clarín de la patria suena, el llanto de la madre calla. Bueno, ahora mismo esto está lleno aquí de pero haitianos y la frontera está abierta. Y hay gente a la que no le importa eso. Y hay gente a la que propicia eso. Y hay gente que vive de eso. No le importa hasta que no se vea sus intereses. Porque ¿qué es lo que es patria? Un pedazo de tierra defendido con amor. Cuando esos mismos colmadores se ven que están afectados y que no pueden hacer ese tipo de cosas, se dejan guiar de los mejores intereses de la patria. Bueno, yo creo en el dominicano, yo creo en la nacionalidad, yo creo en el espíritu de amor. Yo creo en todo eso. Yo lo que veo es que hay mucha gente indiferente y que se ha dejado el bulto poner demasiado grande. Bueno, en lo que respecta a la inmigración ilegal, tenemos que ya ir tomando conciencia. Y ahí vi a un candidato, a un aspirante a candidato primero. Sí. Aspirante a candidato. Que decide que yo soy presidente, voy a sacar a todos los haitianos de aquí. Pero usted no tuvo migración, y usted no tuvo interior y policía. Entonces esas son de las irresponsabilidades que se dan aquí en la política. Que se dice cualquier cosa cuando se quiere engañar a todo el mundo o a todos los demás. Y cuando no está, cuando está en una posición, no asume la responsabilidad que tiene, no importa las consecuencias. Pero no, hay gente que no quiere, siempre quiere estar bien. Pero después dice cualquier cosa cuando ya no hay tiempo para hacer nada. Bien. Bueno, general. Bueno, pues gracias a ustedes, pueblo dominicano, por darnos la oportunidad de llegar hacia ustedes. Y ya usted sabe, estamos de aquí en lo que se llama el programa Sondeo. Un programa de peso para un público que piensa. Ya el general lo dijo, nos vamos y nos vemos.